Hola chicos, continuando con la segunda parte de patología cardiovascular del curso de patología especial, vamos a hablar acerca del corazón y también algunas cardiopatías principales. Bueno, el corazón, ahí está la forma que tiene, se dice que tiene forma de un puño, pesa entre 250 y 300 gramos en mujeres, en los hombres 300 a 350 gramos, es un órgano muscular este hueco. Bueno, esto es un parte de anatomía, se lo dejo para que puedan leerlo, vamos a pasar más que todas las patologías, ¿sí? Entonces, aquí están las principales cardiopatías. Vamos a sacar la cardiopatía isquémica. Bueno, ¿qué hace referencia a la cardiopatía isquémica? Hace referencia a una afección en la cual el suministro de oxígeno es inadecuado, el campo de los nutrientes se va a ver comprometido, ¿sí? Entonces, esto puede ser debido a la obstrucción de arterias coronarias, generalmente causada por una aterosclerosis. El mecanismo, ustedes ya saben, después se deposita, se acumula placa de ateromas, un depósito de grasa, colesterol y tejido fibroso. ¿Ok? Este depósito pues va a interferir con el flujo sanguíneo. Tenemos también que va a darse isquemia. La isquemia se refiere cuando la demanda de oxígeno va a superar el aporte debido a la obstrucción coronaria. La isquemia se puede manifestar de dos formas. Vamos a notarlo por acá. En forma de angina de pecho, en la cual acá es el dolor resultado como de una isquemia transitoria, o sea, una isquemia transitoria. Y bueno, el infarto miocardio hace referencia a la necrosis del músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, el infarto hace referencia acá a la necrosis del músculo cardíaco. Y bueno, como consecuencia, pues va a disminuir la contractibilidad, las arritmias en este caso se van a estar también presentes debido a que se altera el ritmo cardíaco, hay insuficiencia cardíaca. Tenemos a las cardiopatías valvulares y en este caso se refiere a trastornos en las válvulas cardíacas, ¿ok? En las cuales, por ejemplo, puede haber una estenosis, insuficiencia valvular, fiebre reumática, las que pueden causarlo. Una estenosis valvular, por ejemplo, puede generarme también una cardiopatía valvular, por ejemplo, estenosis mitral, hace referencia pues a estrechamiento de una válvula y eso, en este caso, la mitad impide que la sangre fluya de aurícula a ventrículo izquierdo. También tenemos la insuficiencia valvular en la cual no hay una estenosis. Lo que va a pasar en insuficiencia valvular es que va a ser distinto a una estenosis valvular. Lo que va a pasar acá es que las válvulas van a ser incompetentes, por lo cual va a permitir que el flujo sanguíneo que estaba pasando, en este caso, se devuelva o regurgite, ¿sí? O sea, haya de nuevo una devolución. Por lo cual, si caso la sangre está pasando de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, pues la válvula no va a cerrar completamente y la sangre pasa de ventrículo izquierdo hacia aurícula izquierda. Tenemos acá a la fiebre reumática, también puede causarnos una cariopatía valvular. En este caso, pues, se trata de una infección, por ejemplo, esta es una infección por unos cetococos, endocarditis infecciosa que puede generar vegetaciones. Puede generarme, como está mencionando, de vegetaciones, ¿ok? Y estas vegetaciones son formaciones de sangre coagulada y microorganismos en las válvulas, y lo cual también va a llegar a afectar su función. Bueno, en consecuencia, pues se está dando una sobrecarga, en este caso en las cavidades cardíacas, porque cuando la sangre quiera pasar de aurícula a ventrículo izquierdo no va a poder, por lo tanto la sangre va a tender a acumularse a nivel de la aurícula izquierda. También tenemos, como te digo, se puede haber una hipertrofia del ventrículo, insuficiencia cardíaca, entre otras consecuencias. Seguimos acá con otro tipo de cardiopatías. Dice que hay enfermedades de miocardio, vamos a hacer referencia a un grupo de trastornos que afectan el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, las formas más comunes en este caso de enfermedades del miocardio sería la miocardiopatía dilatada, puede ser también, existe la miocardiopatía hipertrófica y también la restrictiva. Son tres mecanismos distintos. En la miocardiopatía, por ejemplo, de tipo dilatada, lo que va a pasar es que, como su nombre, se van a dilatar las cavidades del corazón. Esto puede ser debido a un daño de fibras musculares, generalmente está relacionado con una isquemia, por infección viral. Lo que va a pasar es que se va a dilatar, en este caso, la cavidad del corazón, principalmente el ventrículo, y eso puede disminuir también la contracción. En la miocardiopatía hipertrófica, lo que va a suceder es que se va a engrosar, no se va a dilatar, sino se va a engrosar. Vamos a apuntar por acá mejor. Dilatada, la hipertrófica y tenemos acá a la de último tipo que es la restrictiva, ¿sí?
Entonces, la dilatada, como te dije, se va a dilatar la cavidad del corazón debido a isquemia, infecciones virales. La hipertrófica se va a caracterizar por un engrosamiento anómalo del músculo cardíaco, especialmente del ventrículo izquierdo. Y la restrictiva ocurre cuando el miocardio se vuelve rígido debido, por ejemplo, a infiltración de sustancias anormales. Puede ser una sustancia como amiloide o tal vez la fibrosis. Entonces, puede ser que se infiltre esto, entonces, por lo tanto, se restringe, pues, ¿no? En este caso, la contracción. Como consecuencia, pues se va a dar arritmias, aumento de la presión venosa, pero más que todo creo que te aplicas estos tres mecanismos. Tenemos una enfermedad del pericardio, esa referencia, por ejemplo, que el pericardio es aquella membrana, es una membrana que va a rodear el corazón. Ok, entonces entre las causas, por ejemplo, pueden estar las inflamatorias, infecciosas, neoplásicas, y entre las más comunes de enfermedad del pericardio encontraremos a la pericarditis y al taponamiento cardíaco. Bien, entonces, cuando, por ejemplo, pasa una pericarditis, es consiste en inflamación del pericardio, eso puede ser debido a infecciones virales o bacterianas, o incluso, vamos a poner acá, entonces, pericarditis de etiología, puede ser por bacterias, puede ser por algún virus, inclusive también puede ser debido a enfermedades autoinmunes como son el lupus o por este trauma. Entonces, ¿qué va a pasar? Es que va a haber ese caso, esa enfermedad. La inflamación va a provocar una fibrina purulenta, o sea, va a ser una inflamación fibrinopurulenta, o sea, con fibrina y pus. Y esto pues impide el movimiento normal del corazón, impide su contracción. Tenemos un caso del taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco hace referencia a la acumulación de líquido en el saco pericárdico. Entonces, este cúmulo de líquido va a ejercer presión sobre sobre el corazón y esto impide que el corazón se expanda adecuadamente. Y también recuerda que el corazón es importante que se expanda para que, por ejemplo, la diástole, porque la diástole es donde se irriga más el corazón, entonces esto afecta su capacidad de la contracción perdón, de la diástole, que es la relajación en la cual se va a llenar pues el corazón de sangre y esto también disminuye el gasto cardíaco porque va a haber poca sangre que cuando se llene, por ejemplo, se dilata el corazón, ¿no? Para llenarse de sangre y eyectarlo y eso sería el gasto cardíaco, que es la frecuencia cardíaca por minuto, pues va a haber muy poco, porque no había una correcta diástole, por tanto el gasto cardíaco también, ¿qué pasa? Disminuye. Entre las malformaciones cardíacas congénitas tenemos a cortocircuitos, vamos a clasificar en los dos grandes grupos, porque hay en sí varias enfermedades, pero están los cortocircuitos de sangre de izquierda a derecha, o denominado también como acianógenos. Y están los cortocircuitos de sangre de derecha a izquierda, o denominados también como cianógenos. Sí, chicos, entonces acá tenemos a los acianógenos y a los cianógenos. Lo de tipos, pues, acianógenos, como está mencionando, va a pasar de izquierda hacia la derecha. Y tenemos en estos casos de comunicación, para la comunicación interauricular y también la comunicación interventricular. Cuando hay un efecto, en este caso de comunicación interauricular, o la interventricular va a permitir que la sangre fluya de una cavidad de alta presión a otra de baja presión. Entonces aquí, por ejemplo, va a pasar que la sangre va a ir de alta presión a una zona de baja presión. En este caso, la de alta presión va a ser en el lado izquierdo, mientras que el lado de baja presión va a ser en el lado derecho. Entonces acá, cortocircuitos de izquierda a derecha. ¿Quién va a tener mayor presión al momento de este cortocircuito? Va a ser la parte izquierda. ¿Y de menor presión cuál va a ser? La derecha. En ese cortocircuito izquierda a derecha se llama así porque va a pasar la sangre, en este caso, a fluir de una zona de alta presión, que es la zona izquierda, hacia una zona de baja presión, que es la zona derecha. Por eso que se mira así izquierda a derecha. Ejemplo de ello tenemos en este caso a la comunicación interauricular y la interventricular. Como dice acá, acianógenos, significa que no va a presentar acá cianosis el paciente que tiene esa comunicación interauricular o interventricular, pero obviamente va a haber un aumento de las cavidades cardíacas por esa sangre que está fluyendo, que se está compartiendo prácticamente, ¿no? Eh, y también con respecto al cortocircuito de derecha a izquierda, en este caso va a pasar lo contrario de derecha a izquierda, pues acá sí, déjame decirte que acá se va a ver, por ejemplo, cianosis. ¿Y en qué patología lo podemos ver? Pues encontraremos apunta por acá, que ahí apunta al cortocircuito de derecha a izquierda, sería tetralogía de Fallot, o también lo veremos en la transposición de los grandes vasos. Mire que son las patologías que empieza con T, transposición de grandes vasos y también tetralogía de Fallot.
patología de Fallot y también la transposición de los grandes vasos. Entonces, mira, acá empieza con T, acá todos con C, ¿no? Para que puedas acordarte más fácilmente. Y bueno, acá como te dije, pues acá sí va a permitir, pues en ese caso, sangre oxigenada fluye directamente a la sangre o sistema arterial. Entonces, como está pasando la sangre oxigenada acá la oxigenada, pues aquí sí va a haber cianosis. Y bueno, tenemos otra enfermedad que también es de tipo congénita, en la cual hay obstrucción de flujo, y acá se denomina la coartación de la aorta. En esta enfermedad, pues también se restringe el flujo sanguíneo, aumenta la presión en las áreas anteriores al punto de obstrucción, y disminuye más bien el flujo en áreas posteriores. Y bueno, entonces seguimos con lo último, que son las neoplasias cardíacas. Pero para hacer referencia a un tumor cardíaco, este puede ser tipo primario o metastásico. Recuerda que los hemangiomas son conocidos como los tumores benignos, mientras que los sarcomas son aquellos tumores malignos. Por tanto, encontramos a los hemangiomas, aunque generalmente son benignos, pueden interferir con la función cardíaca y que ocupan espacio, pero consiste en hemangioma una proliferación de vasos sanguíneos en el corazón. Los sarcomas, en este caso, son tumores malignos que van a invadir tejidos circundantes, interfieren en la contractilidad cardíaca y también el flujo sanguíneo. Bueno, espero haya quedado claro hasta acá. Vamos a ir con la siguiente diapositiva. Bien, pasamos acá a hablar acerca de insuficiencia cardíaca. En este caso, un proceso multisistémico ocurre cuando el corazón va a perder la capacidad de expulsar la sangre que llega al sistema venoso. Entre las causas tenemos acá enfermedades cardíacas primarias y también aquí las causas extracardíacas. Entonces, a ver, vamos a poner por acá. Esta aparece un proceso multisistémico que ocurre cuando el corazón no es capaz de expulsar la sangre de manera eficiente, por lo cual va a generar disminución del gasto cardíaco y una acumulación de sangre en las cavidades cardíacas, ¿sí? Entonces no hay una adecuada eyección, se va a acumular la sangre del ventrículo y como se acumula sangre en el ventrículo y no se está eyectando del todo, pues va a hacer que disminuya el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, también tenemos acerca de los mecanismos de insuficiencia cardíaca, como te dije, entre los mecanismos a nivel general, se encuentra primero que hay disminución de la contractividad cardíaca y otro también sería que se manifiesta pues una sobrecarga de volumen y presión. Entonces, por ejemplo, una sobrecarga de volumen y presión puede ser resultado de una hipertensión sistémica crónica y esto, por ejemplo, pues conlleva pues la insuficiencia cardíaca, también hipertensión. Entre las causas de cardíaca está la hipertensión, está la diabetes, entre otras patologías. Como dice acá, están las causas de tipo primarias y aquí las causas extracardíacas. O sea, las primarias se referencia a causas cardíacas, son aquellas patologías que van a afectar directamente al músculo cardíaco, ¿sí? Pues a las válvulas, a la conducción eléctrica, pero la cosa es que está afectando, como dice acá, al corazón. Ya que encontramos, por ejemplo, cardiopatía isquémica coronaria, puede ser una lesión por placas ateromatosas, puede ser por trastornos eléctricos como las arritmias, que pueden ser insuficiencia cardíaca como la fibrilación ventricular. También tenemos acá la miocarditis, están también, en la cual pues haber una inflamación del miocardio, miocardiopatías, en este caso metabólicas hereditarias, como pueden ser desencadenadas o ser derivadas de la diabetes y también el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, en este caso, esta enfermedad puede estar causando. En enfermedad de tipo valvular se encuentra la estenosis, por ejemplo, de las válvulas, insuficiencia valvular. Recuerda, por ejemplo, esta estenosis mitral puede ser también una causa primaria, puede llevarnos, por ejemplo, a estenosis mitral maltratada, insuficiencia cardíaca. Enfermedades restrictivas o constrictivas también se consideran. Y tenemos acá enfermedades restrictivas a la amiloidosis y a la pericarditis, ¿sí? Entonces, se encuentran este caso de enfermedades en las cuales, pues también, primero en la amiloidosis va a haber una enfermedad en la cual se acumula un material anómalo en el miocardio, como son las proteínas mal pegadas en la amiloidosis, ¿sí? O puede ser por fibrosis, en la cual hay un engrosamiento del tejido miocárdico. Entonces, esto va a afectar la capacidad del corazón para relajarse y llenarse adecuadamente durante la diástole. La pericarditis es referencia a la inflamación del pericardio, que es la membrana que está rodeando el corazón. Esto puede afectar el llenado del corazón y generalmente taponamiento cardíaco.
y lo cual va a limitar la expansión también del ventrículo, el mismo taponamiento. Entre las causas extracardíacas, como te dije, son causas que no tienen que ver con el corazón. Y acá pondremos, por ejemplo, aquellas otras patologías que no me afectan directamente al corazón, sino, por ejemplo, los vasos, la hipertensión arterial, el cual que exige una sobrecarga de la presión del ventrículo izquierdo, y eso puede llevar a una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? También estamos acá a al aumento del metabolismo, por ejemplo, por enfermedades como el hipertiroidismo, que puede aumentar el demanda de oxígeno y también la contractividad del miocardio. Esto puede llevar a insuficiencia cardíaca si el corazón no puede satisfacer dicha demanda aumentada. Y también enfermedades pulmonares crónicas, también puede ser el EPOC, una enfermedad pulmonar restrictiva, incluso puede generarme, ¿no? Como consecuencia se trata adecuadamente. Pero más que todo hipertensión arterial y también en lo que es hipertiroidismo, ya que el hipertiroidismo se asocia frecuentemente, que no se trata pues a arritmias, a problemas cardiovasculares, porque el sistema nervioso simpático, sus efectos son demasiado incrementados. Bueno, en las consecuencias, acá hemos visto la falla de la bomba, o sea, los tipos que hemos visto, cardiopatía isquémica hace referencia a una patología en la cual pues falta, este caso, el oxígeno. Los tonos eléctricos hizo referencia a las arritmias, por ejemplo, fibrilación ventricular, que puede llevar eventualmente a insuficiencia. La miocarditis expliqué que era inflamación, de caso de la capa media del músculo, ¿verdad? Y también vemos miocarditis metabólicas hereditarias, como te dije, metabólicas, por ejemplo, por hipertiroidismo, que es lo que estaba mencionando, que está asociado más al riesgo de sufrir arritmias, y también aquellas miocardiopatía hereditarias también se encuentran acá. Tenemos por último enfermedades de tipo valvulares, no, la cual, como te dije, estaba, por ejemplo, estenosis mitral, insuficiencias aórticas, cualquier patología que afecte, por ejemplo, a una válvula, eventualmente, si eso se trata, va a llevar a una insuficiencia cardíaca. También está la enfermedad restrictivas y constrictivas, como te expliqué, amiloidosis, fibrosis, ¿no? Por la pericarditis, como aquí está. Entonces, la explicación que te he dado de eso, en los casos más frecuentes. Ahora pasaremos a hablar acerca de la cardiopatía isquémica. Bueno, la cardiopatía isquémica hace referencia a una discrepancia con ese carácter de demanda de oxígeno y el aporte del miocardio. Es cuando mi corazón necesita mayor oxígeno, pero lo que yo estoy dando, el aporte, es demasiado bajo. Ok, entonces, esta cardiopatía isquémica, la causa más frecuente será por obstrucción de arterias coronarias, es decir, por placas de tipo ateroscleróticas, placas de grasa, ateromas. Y bueno, sí, la obstrucción de tipo parcial nos dará lugar a la angina de pecho. Esta angina de pecho, recuerda que se define como un dolor precordial, es decir, acá, intermitente, causado por una isquemia miocárdica transitoria, y este es reversible porque acá todavía no hay una necrosis como tal de los miocardiocitos. Está asociado a estrechamiento, como te dije, por las placas ateromas, puede ser que las arterias se estenose más por una placa, puede ser por vasoespasmo, también enfermedad de pequeños vasos como la diabetes, estenosis, insuficiencia aórtica. Bueno, aquí seguimos con el infarto agudo del miocardio. En este caso, pues sí, ya va a haber es- en esta enfermedad ya una necrosis, ¿ok? De los miocardiocitos. Ah, bueno, olvidé de explicarte acá. Un momento, vamos a detallar un poco más todo esto. Acerca de la cardiopatía isquémica, te expliqué que era una falta de oxígeno frente a una demanda incrementada del corazón, ¿verdad? Entonces, como te dije, esta reducción de flujo coronario, esta reducción de flujo coronario me iba a llevar también a una deficiencia de oxígeno. Después, de deficiencia de oxígeno, había alteraciones metabólicas, por ejemplo, como falta de oxígeno, se va a preferir en este caso utilizarse. Bueno, se reduce la capacidad, mejor dicho, del mitocondrio para producir ATP. Sí, se reduce la capacidad de las mitocondrias para producir ATP. Entonces, como se reduce esta capacidad, también estas células miocárdicas van a recurrir a una glucólisis de tipo anaeróbica, es decir, sin oxígeno, porque lo que le está faltando va a haber disfunción contráctil debido a la falta de ATP. También se dañan las células y bueno, entonces te va a causarme, como te estaba mencionando, de una, en caso sea un infarto o necrosis, y si es simplemente una angina, pues solamente va a faltar de manera transitoria el flujo sanguíneo, falta el oxígeno. Con respecto a la clasificación clínica, podemos decir que tenemos a la angina de pecho, la cual se va a clasificar en angina estable y en angina inestable.
Y otro, un tercer tipo, esto lo veremos. La angina estable se caracteriza por un dolor intermitente, ¿ok? Este dolor siempre va a tener que ocurrir, por ejemplo, solamente cuando haya esfuerzo físico, ¿ok? Cuando haya esfuerzo físico o también estrés emocional, estrés emocional que va a causarme ese tipo de angina estable. El dolor va a ser causado, como estamos mencionando, por una isquemia transitoria. Obviamente, si se causa por estrés físico, por esfuerzo, el tratamiento sería uno, utilizar nitratos y otro, pues estar en reposo. Para este caso, aliviar la angina de pecho. Y bueno, aquí como te dije, hay una obstrucción parcial, pero no total. Seguimos con la angina inestable, en la cual hace referencia a la forma más grave de angina, que ocurre en reposo e incluso con poca actividad física. Entonces, la angina estable se considera como un precursor ya del infarto, aparte que se asocia con mayor riesgo de progresión, como te dije, pues a una necrosis total. Acá lo que va a pasar en este caso, porque se llama estable o inestable, porque tenemos nuestra placa de ateroma. Esa placa de ateroma, por ejemplo, está así normal, se están acumulando lípidos, células inflamatorias, macrófagos, fibrosis, pero está intacta. Pero ¿qué pasa cuando mi angina, que era estable, se ulcera, se rompe? Entonces se va a liberar el contenido lipídico, el LDL oxidado, cuando se rompe y va a traer las plaquetas y se empiezan a formar un trombo superpuesto, entonces puede ser que llegue a obstruir parcialmente, no de manera total, y me genere una angina ya de tipo inestable. Esta es una angina estable con menor gravedad. Obviamente, si la oclusión llega a ser total, me daría como tal al infarto agudo del miocardio. Bien, ahora seguimos con la siguiente parte. Acerca del infarto agudo del miocardio, esta es una necrosis, ya como te dije, del mismo corazón. Lo que va a pasar es una falta de oxígeno, las células del miocardio disminuyen, entonces el suministro de oxígeno, las células mueren. En la mayoría de casos, este infarto agudo del miocardio se originó a partir de una trombosis. Como te dije, la placa cuando se ulcera se rompe, se forma acá, llegan las plaquetas, se van formando un trombo superpuesto. Entonces, la esteroclerosis, pues como te dije, está formada esa placa de ateroma por colesterol, por células de tipo inflamatorias, fibrinas y otros elementos. Ok, entonces esta placa se va a estar conformada de esto. Y después, como te dije, cuando se llega a ulcerar, a romperse esta placa, se expone el contenido interno de la placa a la sangre. Entonces, cuando se libera ese contenido interno, pues se va a activar la coagulación, van a vender plaquetas y van a formar un coágulo de fibrina. Tenemos acá los tipos de infarto, podemos dividirlo en transmurales y acá en subendocárdicos, ¿sí? Lo de tipo, por ejemplo, transmural, hace referencia a aquel infarto que va a afectar, como dice acá, todo el espesor de la pared ventricular, o sea, todas las paredes afecta toda la pared ventrículo. Este tipo de infarto afecta, como te dije, todo el espesor, desde el endocardio hasta el epicardio. Lo que quiere decir, porque sabes que hay endocardio, miocardio, epicardio, tres capas. Entonces, el transmural va a afectar a las tres capas, endocardio, miocardio, epicardio. En cambio, uno de tipo subendocárdico, la necrosis solamente va a afectar el tercio interno del miocardio, especialmente la zona, como dice acá, subendocárdica, pero no afectó el epicardio del miocardio, solamente esa parte. Obviamente, las peores son las de tipo transmural. Entre las complicaciones podemos decir que son diversas y a menudo mortales, especialmente, por ejemplo, ocurren entre las primeras 24 y 48 horas. Primeras complicaciones están las arritmias cardíacas, que son principales causas de muerte precoz en infarto y miocardio. También está, por ejemplo, la fibrilación ventricular, es una de las arritmias más graves, la muerte súbita cardíaca, que puede ocurrir las primeras horas tras el infarto, como resultado, por ejemplo, de qué puede ocurrir en este caso de la muerte súbita. Vamos a poner acá por fibrilación ventricular o paro cardíaco. Esta complicación es más frecuente si el infarto de tipo transmural. Recuerda que ese infarto sería aún más grave, ¿no? El shock cardiogénico se produce cuando el infarto va a afectar a grandes áreas del miocardio y compromete gravemente el bombeo del corazón. En este caso, el corazón ya no puede mantener el bombeo adecuado a un gasto cardíaco aumentado, lo cual le va a llevar, pues, a no mantener un gasto cardíaco, a bajar la presión, una hipotensión severa y con ello también insuficiencia de los órganos vitales, debido a la falta de perfusión sanguínea. También como complicación del infarto, un shock. Está la rotura del miocardio, que hace referencia en esos casos graves a necrosis del miocardio, puede ser causar una ruptura de la pared del ventrículo.
Está también la rotura de músculos papilares, por ejemplo, en el ventrículo izquierdo recuerda que estos músculos papilares son responsables de la tensión de las cuerdas tendinosas. En algunos casos, estos músculos papilares por el infarto pueden necrosarse, ¿sí? Músculos papilares que se empiezan a necrosar. Y esta necrosis, pues, debido a la isquemia, genera una insuficiencia valvular, generalmente insuficiencia mitral. Por eso acá genera insuficiencia valvular. Y la trombosis mural, que hace referencia a la formación de coágulos dentro de la cavidad del corazón, especialmente va a ocurrir dentro del ventrículo izquierdo, tal vez en la aurícula izquierda. La trombosis mural es muy importante como factor de riesgo en pacientes con infarto, ya que los coágulos se pueden desprender y causar embolias. Esas embolias pueden irse hacia el pulmón, puede irse incluso hacia el cerebro y causarme una embolia pulmonar. ¿Sí? Y tenemos también como tratamiento, en este caso se utiliza pues la reperfusión coronaria, utilizamos angioplastía, que es colocar un estómago. No tengo preguntas en ese tratamiento, pero te lo menciono, medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes, para prevenir la formación de nuevos coágulos, beta bloqueantes, reducir de manos de oxígeno, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina para prevenir el modelado cardíaco. Y bueno, eso sería este tratamiento, pero más que todo te va a venir que esto, ya, así que vamos a pasar. Entonces pasamos ahora a la angina de pecho, que como ya te había explicado, consistía en un dolor precordial intermitente que era causado por una isquemia y una falta de oxígeno. Esa estaba asociada pues a diversos mecanismos, por ejemplo, disminución, no, por encasillamiento de las arterias coronarias por ateroesclerosis. Estaba también el vasoespasmo de las arterias coronarias, las enfermedades de pequeños vasos miocardios como por diabetes, estenosis, también una insuficiencia aórtica, que iba también, podría causar una angina de pecho. Pero la idea principal que quiero que te lleves es que se refiere a un dolor súbito, intenso, que va a pasar por una disminución del flujo sanguíneo que va a ser obviamente transitorio. El infarto, acá por ejemplo no hay necrosis, pero en el infarto acá sí habría en este caso necrosis de los cardiomiocitos. Y pues acá por ejemplo en de pecho, aquí no se formó todavía trombo, pero usualmente acá cuando se forma el trombo superpuesto, aquí es donde me provoca el infarto o el miocardio. Como te expliqué, hay de tipo transmural y subendocárdico. Transmural afecta a epicardio, miocardio, endocardio. Es endocárdico solamente al tercio interno del miocardio, específicamente en la zona subendocárdica. En la muerte súbita cardíaca te dije que pues, se podía producir por arritmias cardíacas, por ejemplo, por una fibrilación ventricular. Llegamos acá, insuficiencia cardíaca a nivel, por ejemplo, histológico, como lo podremos observar y hemos visto acerca de su definición. Recuerda que se refería a la patología en la cual el corazón no puede hacer un adecuado eyección sanguínea, una adecuada contracción. Por ejemplo, podría deberse a múltiples causas, tal la hipertensión, la diabetes. También se encontraba, por ejemplo, miocardiopatías, ¿verdad? Inclusive aquellas enfermedades valvulares como la estenosis mitral, amiloidosis, pericarditis, que pueden generar insuficiencia cardíaca. Recuerdo también que mi video está de insuficiencia cardíaca en el video de la lista de fisiopatología, no, sí, de patología especial. He hablado acerca de insuficiencia cardíaca así paso a paso, de todas las fisiopatologías, del tipo derecho, izquierdo, el diastólico, el sistólico, cómo diferenciar síntomas de derecho y de izquierdo, así que te invito a verlo. Por cuestión de tiempo vamos a pasar en patología especial a la parte histológica, ¿sí? Pero si quieres saber, por ejemplo, cómo es el mecanismo, cómo se clasifica la insuficiencia cardíaca, pues te recomiendo ver este video que está en la lista de patología especial, también donde dice patología de insuficiencia cardíaca. Entonces acá, pues como te dije, la condición ya clínica, el corazón es incapaz de bombear la sangre adecuadamente, de manera eficiente, y esto resulta en disminución del gasto cardíaco. Acá vemos acerca, por ejemplo, en lo que es histología se dice que es hígado de nuez moscada, que es una característica patológica del hígado asociada a insuficiencia cardíaca derecha crónica, ¿sí? Esta se produce debido a una congestión, va a haber una congestión venosa hepática, provocada, ¿por qué? Por retorno de sangre. Entonces estos sinusoides hepáticos se van a llenar de hematíes, y lo cual va a generarme una imagen en característica, por ejemplo, en la vía del hígado, por ejemplo, se presenta una estructura desmoscada, ¿sí? O sea, acá la insuficiencia cardíaca, como complicación, me va a causar daños a nivel hepático, ¿sí? Me va a caracterizar que va a causar este hígado típico en nuez moscada. Vamos a explicar mejor la fisiopatología para que lo entiendas. Entonces, condición patológica del hígado en consecuencia de insuficiencia cardíaca. ¿Qué tipo de insuficiencia cardíaca? Pues en mi video de patología de la insuficiencia cardíaca que estaba en patología especial, yo te expliqué
que la de tipo derecha se asocia más que todo a la hepatomegalia, entonces diríamos acá producto de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, acá pues se va a producir una congestión, como te dije, porque está habiendo hepatomegalia y una congestión venosa, por eso que está incrementando el tamaño del hígado, hepática. Esto está provocado por retorno de sangre desde el corazón, que no está bombeado de manera efectiva, retorna pues a las venas, venas hepáticas, entonces empieza a congestionar más. Los sinusoides hepáticos se llenan de sangre y eso me dará una imagen característica en la biopsia en la cual el hígado se va a presentar en forma de nuez moscada con áreas de congestión, como se ve acá, y áreas también de palidez. El resultado es que disminuya, haya cirrosis y también fibrosis hepática. Bueno, también como complicación de insuficiencia cardíaca podemos decir que está la necrosis, hace referencia a una hipoperfusión crónica de los tejidos, puede generar la muerte celular o la necrosis. Podemos verlo también, no, es más notable en los riñones, que puede haber insuficiencia renal aguda, o en órganos periféricos donde falta la oxigenación. La pericarditis, que se refiere a una inflamación del pericardio. En esta inflamación del pericardio, esto puede ser secundario a la congestión sistémica, ¿sí? Entonces puede ser resultado de una edematización de la cavidad pericárdica. La pericarditis puede causar un dolor torácico o dificultad para la expansión normal también del corazón. La trombosis, que hace referencia a que la insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de formación de coágulos sanguíneos, que son los trombos. Estos trombos, ¿por qué se forman? Debido a la estasis sanguínea, porque hay una lentitud en la circulación, esta patología no se puede inyectar de manera eficiente, entonces van a formar trombos. Estos se forman especialmente en las aurículas, ¿sí? Estos trombos se llegan a desprender, se denominan como émbolos, y pues pueden pasar hacia los pulmones, generando embolia pulmonar hacia el cerebro, generando una embolia cerebral o un ACV. Y a nivel periférico se denomina como embolia periférica. Y bueno, neurismas también puede ser resultado de insuficiencia cardíaca, ya que pues, puede secundar el infarto, se puede formar aneurisma de tipo ventricular, se refiere a dilatación anómala del pared del ventrículo. Y esos aneurismas son el problema, que son frágiles y propensos a la rotura. Bueno, vamos a seguir entonces con la diapositiva. Acá están entre las posibles causas de la insuficiencia cardíaca: diabetes, hipertensión, un infarto de miocardio, antecedentes familiares o también valvulopatías anormales, por ejemplo, estenosis mitral y miocardiopatías. Vemos acá la clínica del infarto de miocardio, con dolor torácico, opresivo, retroesternal. Está también el pulso rápido, es un pulso también débil, diaforesis, que se refiere al paciente empieza a sudar demasiado, la disnea, una dificultad para respirar, el shock cardiogénico y anomalías en el electrocardiograma. Como te dije acá, pues ha pasado una necrosis, una isquemia de los miocardiocitos, el dolor va a ser muy intenso, opresivo, localizado en el pecho, pues se denomina así como retroesternal. La irradiación, vamos a ver que, como te dije, puede irradiarse a otras áreas del cuerpo, por ejemplo, en cuello, a mandíbula, en epigastrio, a hombros, incluso también, especialmente se irradia hacia el brazo izquierdo. La duración generalmente suele ser prolongada y es lo que nos va a diferenciar de una angina, ¿sí? Porque la angina pues suele durar menos que un infarto. Acá la duración va a ser más de 20 a 30 minutos. En cambio, la angina, si no me acuerdo, creo que sería hasta máximo 15, creo. Y bueno, este infarto, pues no se alivia. Por ejemplo, el paciente va a tomar nitroglicerina, no le va a aliviar, no va a calmar nada. En cambio, una angina de pecho sí se alivia. Entonces, no se alivia con nitroglicerina, tampoco se alivia con descanso, como se aliviaría una angina de tipo estable. El pulso va a ser rápido, que es una taquicardia, como consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático, respuesta al dolor. Hay una mayor frecuencia cardíaca. El corazón trata de compensar la falta de oxígeno y de esta manera incrementa pues el ritmo cardíaco. El pulso débil en casos de shock cardiogénico, cuando hay una reducción de la función de movimiento del corazón, más bien el pulso puede volverse débil o filiforme. La diaforesia se refiere a una sudoración profusa. Estos pacientes se presentan con una sudoración excesiva, conocida como diaforesis, producto de qué? De la activación del sistema nervioso simpático. Estaba mencionando que era el mismo que también generó taquicardia. El sudor es frío, pegajoso, lo que refleja
la respuesta del cuerpo al estrés. Luego seguimos con la disnea que hace referencia a la falta de aliento. Entonces, este caso, pues, va a pasar que ocurre debido a la congestión pulmonar, ¿sí? Provocada por fallo en la función del ventrículo izquierdo. Si no bombea bien mi ventrículo izquierdo, la sangre, en vez de seguir pasando por acá, el ventrículo va a regresar al ventrículo izquierdo y esto puede aumentar la congestión hacia los pulmones, porque recuerda que las venas pulmonares se comunican con la aurícula izquierda, ¿sí? Venas pulmonares izquierda, entonces puede generar a veces un edema pulmonar si el infarto es grave, ya que el líquido se empieza a acumular en los pulmones y también empeora la disnea. Anomalías electrocardiográficas, pues se ve en este caso alteración más frecuente en pacientes que tengan infarto, se ve una elevación del segmento ST, elevación del segmento ST, que significa un infarto transmural, o puede ser elevación en el segmento ST cuando hay un infarto de tipo transmural. Y cuando, por ejemplo, veremos un descenso del segmento ST, lo veremos en un infarto, pero de tipo subendocárdico. Entonces, estas alteraciones son indicativas en isquemia miocárdica. Otras alteraciones podemos ver la inversión de las ondas T, ondas Q patológicas. Por ejemplo, una onda Q pues, nos puede indicar una necrosis miocárdica. Bien, seguimos acá. Hemos explicado el porqué de cada patología, de cada, perdón, síntoma, cada clínica. La cardiopatía isquémica hace referencia, como te dije, a aquella enfermedad coronaria en la cual el aporte de oxígeno va a ser inadecuado y suficiente frente a la demanda que exige el corazón. Acá, por ejemplo, tenemos a la arteriosclerosis, como te he explicado, vamos a poner por acá, la principal causa de cardiopatía isquémica es esta. Estaba también otros ejemplos, en los ejemplos de cardiopatía isquémica, nos encontramos a una isquemia tipo transitoria, en la cual hay una oclusión parcial, y veríamos acá a la angina de pecho, ¿verdad, chicos? Los tipos en estable y también en inestable. También había otro tipo que yo le expliqué en cardiopatía isquémica, o bueno, creo que grabé la primera parte, la segunda parte me faltó, pero la angina de tipo por vasoespasmo, creo que se llamaba así, o prismatal, algo así era, entonces, algo se denominaba el tipo de angina, en la cual, por ejemplo, el tipo estable se desencadenaba durante el esfuerzo físico, durante un estrés emocional, la inestable durante el reposo, y la de tipo por los espasmos perimetral se desencadenaba incluso así reposo, y también no obedecía al mismo mecanismo, por ejemplo, al de tipo inestable. Así, se lo invito a ver, por ejemplo, voy a estar hablando acerca de ese tipo de angina en el video de cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, acá habíamos visto en consecuencia, la morfología que veremos será un aumento del tamaño cardíaco, porque lo que va a pasar en ese caso es que una insuficiencia cardíaca congestiva secundaria, una isquemia, puede llevar a dilatación de las cavidades cardíacas, particularmente el ventrículo izquierdo, debido a que la sobrecarga de volumen del corazón trata de compensar en este caso la reducción de la función contráctil para aumentar su tamaño y se conoce como dilatación ventricular. La hipertrofia del miocardio hace referencia a que el corazón puede responder a la isquemia aumentando el grosor, ¿sí? Aumenta el grosor del músculo cardíaco y con ello, como te estaba mencionando, porque hay insuficiencia cardíaca no puede estar de manera adecuada, aumenta el grosor para que en este caso se aumente la fuerza de contracción. Pero obviamente este mecanismo compensatorio a largo plazo va a ser dañino porque mientras más se engrese, pues también va a detener la capacidad que tiene el corazón para relajarse o llenarse de sangre, ¿no? Se afecta directamente a la diástole. Por lo tanto, va a agudizar aún más la isquemia. Y acá en el centro cardíaco lo veremos insuficiencia cardíaca ya de tipo global, una insuficiencia cardíaca tipo sistémica que afecta totalmente. Bueno, aquí antes de pasar a cardiopatia hipertensiva, que ya vamos a acabar, vamos a hacer un repaso de todo, ¿sí? Un repaso así, sin escribirlo, creo. Acá nomás. A ver, el corazón, bueno, hemos visto aquí cardiopatías isquémicas, valvulares, enfermedad de miocardio, pericardio. Cardiopatía isquémica es la referencia en la cual esa condición, en la cual el aporte de oxígeno hacia el corazón va a ser inadecuado o insuficiente frente a la demanda
de oxígeno que el corazón exige. Entonces, pues encontramos que la principal causa de cardiopatía isquémica se encuentra, ¿qué cosa? ¿Qué enfermedad? La aterosclerosis, ¿verdad? Como te dije, ejemplos de cardiopatía isquémica tenemos a la angina estable, eso se puede dividir por una angina de pecho en estable, inestable y de otras formas espasmo. Y tenemos ahí pues también el infarto agudo del miocardio. Obviamente el infarto hay necrosis, en cambio en la angina no hay ninguna necrosis. Eso sería con respecto a la isquemia. Seguimos con las cardiopatías valvulares, en la cual habíamos visto acerca de trastornos en los cuales afectaban las válvulas cardíacas. Puede haber un estrechamiento, así una estenosis, o simplemente puede haber que esas válvulas no sean lo suficientemente competentes, por lo cual no cierren de manera adecuada y esta dificultad para cerrarse de controlar este caso el paso de sangre se denomina como insuficiencia. Entre las causas en las cuales hay daño, por ejemplo, valvular, se encuentra la fiebre reumática y la endocardititis infecciosa, en la cual se forman vegetaciones. En la enfermedad del miocardio hacía referencia a la miocardiopatía dilatada y a la miocardiopatía hipertrófica y también a la miocardiopatía de tipo restrictiva. En la restrictiva se debía, por ejemplo, debido a mielosis o fibrosis, hipertrófica por el engrosamiento anómalo del músculo cardíaco, y dilatada por la cual se ensanchaba, se dilataba demasiado la cavidad de un corazón debido a un daño también de las fibras del miocardio. En enfermedad del pericardio le encontramos aquí a la pericarditis, el troponamiento cardíaco, pericarditis, por ejemplo, por lupus, eritematoso por infecciones virales, bacterianas, y taponamiento cardíaco se da pues acumulación del líquido, en la cual va a impedir su expansión, ¿sí? Teníamos acá acerca de informaciones también cardíacas congénitas, en la cual podíamos encontrar a cortocircuitos de izquierda a derecha y a cortocircuitos de derecha a izquierda. Las de tipo izquierda a derecha son de tipo acianógenos, en la cual no había, por ejemplo, cianosis. Encontramos en los cortocircuitos de izquierda a derecha a la comunicación intraauricular y también a la comunicación interventricular. Y acá también encontramos aquellos cortocircuitos que llevan más bien de derecha hacia izquierda, y estos de derecha a izquierda se denominaban como cianógenos. Y encontramos la tetralogía de Fallot y la transposición de vasos sanguíneos. También pues veíamos a otro tipo de cardiopatía congénita que era la coartación de la aorta, en la cual correspondía por obstrucción de flujo. En neoplasias cardíacas vimos a los tumores benignos y como tumores malignos. Tumores benignos hemos visto cerca del hemangioma y en los malignos cerca del sarcoma cardíaco. Esta vez he decidido escribir porque creo que para avanzar rápidamente, así que igual si se te pasó alguna parte, puedes proceder el video y lo puedes anotar. La insuficiencia cardíaca hacía referencia a una enfermedad en la cual la capacidad de la eyección pues, del corazón no va a ser capaz o no va a ser de manera eficiente, lo cual genera una disminución del gasto cardíaco y una acumulación de sangre en las cavidades cardíacas. Eso, esta acumulación puede irse a circulación pulmonar y generalmente también un edema pulmonar y por ello causaba la disnea, ¿no? Mira, por ejemplo, acá, fruto de insuficiencia cardíaca, mira cómo se genera un edema y este edema, por ejemplo, está en las bases, pero ¿qué pasa cuando el paciente se echa? El paciente se echa, este líquido se va a ir de acá desde las bases hacia los ápices y el paciente va a sentir una disnea paroxística nocturna, dificultad para respirar, por lo tanto el paciente se trata de parar porque no está ahogándose prácticamente con este líquido, ¿no? Por eso que lo vemos acá sentado, porque solamente cuando estaba echado presentó ese problema, se sentó y ya se alivió. También habíamos visto acerca de las causas de tipo cardíacas y las extracardíacas, o sea, causas cardíacas en las cuales afectaba directamente el bombeo del corazón, donde encontramos a las arteriosclerosis, encontramos también a trastornos eléctricos como las arritmias que pueden generar fibrilación ventricular, a la miocarditis, también encontramos como inflamación del miocardio, miocardiopatías metabólicas y hereditarias también se encontraba también como causas cardíacas y se encontraba, por ejemplo, aquí a la diabetes, al hipertiroidismo o incluso también al hipotiroidismo, y es que puede causar una alteración aquí también, pero en enfermedades valvular, que también se hicieron de causa cardíaca primaria, encontramos la estenosis mitral y a cualquier enfermedad de insuficiencia aórtica, estenosis valvular, que pues cause o restrinja el paso, ¿no?, del flujo de aurícula hacia ventrículo. Encontramos enfermedades restrictivas o constrictivas, amiloidosis, fibrosis, pericarditis, en la cual, por ejemplo, pericarditis se referencia a inflamación del pericardio, genera taponamiento cardíaco. En causas extracardíacas, pues hacía referencia a aquellas causas que no afectaban directamente al músculo cardíaco, pero se alteraban el funcionamiento del corazón, pero de manera indirecta. Por ejemplo, la hipertensión arterial, aquí está también la hipervolemia por retención de sodio y de agua, que esto ocurre más que todo en hipotiroidismo. El aumento del metabolismo aquí lo encontramos más bien en el hipertiroidismo, lo cual pues podía generar o tenía un aumento de exposición de que esas personas padezcan de arritmias y aquellas enfermedades también pulmonares crónicas, aunque menor medida. Mm, Con respecto a que gordiopatías isquémica, como se lo acerca de la angina de pecho, la de tipo estable, la inestable, la de tipo estable, la cual la placa en este caso no sufrió ninguna alteración, ninguna rotura,
En cambio, la de tipo de inestable, en la cual va a haber una rotura de la placa y pues esa rotura pues va a hacer que se forme un trombo superpuesto. En tratamiento, aunque no te van a preguntar tratamiento, pero te lo digo como una otra parte, para una cardiopatía isquémica se encuentran medicamentos como beta bloqueantes, nitratos, por ejemplo, para la angina, anticoagulantes para prevenir la formación de trombos, estatinas si se quiere bajar niveles altos de colesterol para evitar que se formen más placas ateromatosas. Cambios en estilo de vida. También podemos hacer intervenciones invasivas como angioplastia coronaria, cuando se coloca un stent o bypass coronario, pero ya tratamiento, como te mencioné, no te va a venir. Ok, pasamos al infarto agudo de miocardio, en la cual se va a ver una necrosis de las células miocárdicas por falta de oxígeno. Esas tenían dos tipos, tipo transmurales y de tipo subendocárdicos. Transmurales afectaba todo el espesor, epicardio, miocardio, endocardio, y las subendocárdicas afectaba el tercio interno del endocardio. Entre las complicaciones se encuentran las más frecuentes, ¿ok? Recuerda que la principal causa de muerte prematura se encuentra por una arritmia, un infarto miocardio, el paciente presenta una fibrilación ventricular, pues nos va a causar con una gran seguridad la muerte. La muerte por shock cardiogénico, en el que igual se va a reducir la perfusión, no se termina presión, rotura del miocardio, que te expliqué que se dé referencia, por ejemplo, en unos casos graves, la necrosis del miocardio puede causar una ruptura de la pared del ventrículo. Esta ruptura del miocardio puede llevar a un hemopericardio, que quiere decir un sangrado en el saco del pericardio. Y este sangrado que está pasando en el saco va a llevar a un taponamiento cardíaco, que es una emergencia médica, porque aquí la sangre está acumulándose en el pericardio, está comprimiendo el corazón y limita su capacidad para latir. Esta complicación es más frecuente en la ruptura del miocardio en un infarto de tipo transmural. La ruptura de músculos papilares, porque dije que producto de la isquemia puede ser que esos músculos papilares que se encargaban de la tensión de cuerdas tendinosas se van a necrosar, de necrosas y me llevan a insuficiencia valvular, porque recuerda que los músculos papilares, el anillo mitral se encuentran en las válvulas, ¿no? La trombosis mural hace referencia a la formación de coágulos sanguíneos. Esto dentro del camino del corazón, por ejemplo, ventrículo izquierdo, ventrículo izquierda, el riesgo de que se puedan desprender y generarme una embolia a nivel cerebral, pues esa embolia se denomina como el ACV y a nivel, por ejemplo, periférico, como embolia periférica, a nivel pulmonar, como una embolia pulmonar. Continuamos con la angina de pecho que te había dicho que era diferente a un infarto porque en este caso la isquemia va a ser transitoria y no suele pasarse de 15 minutos, mientras que un infarto sí suele pasar de más de 20 a 30 minutos. Entonces acá en la angina de pecho podemos decir de tipo estable, inestable, como te dije, en la de tipo estable, pues simplemente la placa está todavía intacta, no se ha alterado, no se ha roto, pero en cambio una placa rota ya sería de tipo inestable, la cual está formando el trombo y esto causa pues un dolor incluso en reposo, a diferencia de la de tipo estable solamente durante el ejercicio o alguna emoción muy fuerte. Hemos visto también el infarto, como te expliqué lo mismo. En insuficiencia cardíaca, como te dije, había de tipo derecha e izquierda. Yo expliqué más acerca de la patología de insuficiencia cardíaca en ese mismo curso en patología especial. Te recomiendo que veas ese video. Entonces verás que hay insuficiencia cardíaca tipo derecha y izquierda. La de izquierda suele estar asociada más a síntomas respiratorios, por otro lado la derecha está más que todo asociada a nivel, por ejemplo, hepático, a nivel venoso se congestiona, puede haber ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis. Entonces, a nivel hepático, pues va a dañarlo también y vemos este tipo de hígado, que se denomina hígado moscada, en la cual se caracteriza por áreas de congestión y áreas de palidez. Y hemos visto que hay complicaciones que no tiene, bueno, pues, deducibles acerca del infarto de miocardio, también acerca de manifestaciones clínicas, el cual es un dolor torácico de tipo ortosternal, se puede irradiar a cuello, mandíbula, aunque especialmente se irradia hacia el brazo izquierdo, se caracteriza por un pulso rápido y taquicardia y débil cuando está generándose un shock cardiogénico, y aforesis que si el paciente suda demasiado, disnea, por también ese edema que es también insuficiencia cardíaca, si es que está generándose por eso, y anomalías en el electrocardiograma, puede haber un aumento de CT, cuando el infarto es de tipo transmural, y cuando hay un descenso de cementos, este es un infarto de tipo subendocárdico. También hay inversión de ondas T, acerca isquémica, y bueno, hemos completado con la parte de la retroalimentación. Y creo que vamos a ir de frente con ya para terminar, acerca de la cardiopatía hipertensiva. Bueno, la cardiopatía, ¿cuántos diapositivas nos falta? A ver, nos faltan las 7 diapositivas y ya terminamos con esto. La cardiopatía hipertensiva pues hace referencia a un término que engloba trastornos cardíacos causados por la hipertensión. Una hipertensión arterial de tipo no controlada, entonces va a causarme una sobrecarga
sobre el ventrículo izquierdo. Engrosa el ventrículo izquierdo y esto pues este aumento del tamaño puede comprometer también la función diastólica. Como te dije, el problema de que un ventrículo pues hipertrofie es que acá, por ejemplo, se daba el llenado, ¿no? El llenado del ventrículo, pero si está ese caso de manera hipertrofiada, pues ese llenado, la diástole se va a ver comprometida, por tanto el corazón, una no puede perfundirse y otra la capacidad que va a inyectar va a ser mínima, por lo tanto disminuye también el gasto cardíaco. A ver, con respecto acá dice, en las consecuencias clínicas, pues podemos saber que daña a los órganos como el corazón, la hipertrofia al cerebro puede causar, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular o el ictus. El riñón puede causar también un daño renal y puede generar insuficiencia renal crónica. El diagnóstico se realiza a menudo mediante la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Cuando hay hipertrofia ventricular izquierda nos puede dar un buen indicativo en pacientes que tienen hipertensión de tipo no controlada. También se puede observar alteraciones en el electrocardiograma, ¿sí? Que sugiere un engrosamiento del ventrículo izquierdo. Como estaba mencionando, bueno, aquí se viene hipertrofia tipo derecha, ¿ok? Pero hablaremos de la de tipo izquierda, que es lo que estábamos, ay, no sé si aquí hay una imagen, bueno, acá lo vamos a graficar. Lo que va a pasar es que un signo sería, aquí es aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Bien, lo que yo quiero ejemplificar acá es el ventrículo izquierdo. Este es un corazón normal, pero ¿qué pasa si en este caso mi ventrículo izquierdo se hipertrofia? Todo este era el espacio que ocupaba de sangre, pero ahora hay una pared más gruesa y mira el espacio pequeño que me va a quedar. Lo pintamos de acá, simula pues la pared del corazón engrosado, ventrículo derecho. Entonces lo que va a pasar acá, como te estaba mencionando, es que llega, por ejemplo, sangre aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, por ejemplo, acá de manera normal, y esta se inyecta por la aorta y de la aorta a los vasos sistémicos. Pero ¿qué pasa acá? Viene de aurícula izquierda, viene a ser ventrículo izquierdo, pero acá hay poca sangre, o sea, hemos dicho, hay poco espacio para que la sangre entre. Entonces la sangre va a estar, en este caso, reteniéndose acá una buena parte en la aurícula izquierda. Pero primero acá, como primer efecto del ventrículo izquierdo, este engrosamiento de las paredes de este ventrículo va a disminuir pues la capacidad o la cantidad de sangre que se eyecta por la aorta, por tanto disminuye aquí el gasto cardíaco. En consecuencia, si esta hipertrofia continúa con el tiempo, esta hipertensión también puede afectar a las aurículas. Como esta aurícula pues está recibiendo más sangre porque como está muy poco espacio acá en el ventrículo izquierdo, la sangre está redirigiéndose a la aurícula, esta aurícula izquierda se empieza a dilatar. Entonces, cuando se dilata, se denomina que todo hay una, esto asociamos que todo insuficiencia mitral, porque, por ejemplo, ¿qué pasa en una insuficiencia mitral? ¿Qué pasa en una estenosis mitral? Va a afectar a ese lado del corazón, al lado izquierdo. La sangre no pasa de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda se empieza a dilatar. Puesto que se dice que la aurícula izquierda dilatada está asociada a un problema de insuficiencia o estenosis mitral. Tenemos bueno, aquí estamos hablando de la presión arterial. Recuerda que el normal sería menos 120, menor 80. Cuando se eleva sería de 120 a 130, aquí sería, se pertenece o mantiene menor 80. Una hipertensión de tipo 1 hay de 130 a 139 y acá de 80 a 89. La de tipo 2 es mayor a 140 o igual a 140 y acá mayor a 90 o más. Y aquí sería una crisis, ¿no? Más de 180, más de 120. Vamos a hablar acerca del cor pulmonare. Hace referencia a una alteración de las cavidades derechas, sí, secundarias a una hipertensión pulmonar. Entre las causas podemos encontrar, como dice acá, una embolia pulmonar, neumopatías restrictivas, obstructivas y también vasculopatías pulmonares. Entonces, recuerda que el cuerpo pulmonar es una alteración de las cavidades cardíacas derechas, ¿sí? Principalmente de qué? Del ventrículo derecho. Esto pues debido a la hipertensión pulmonar, en la cual aumenta la presión de arterias pulmonares. Esto hace que aumente también la carga del ventrículo derecho. Y bueno, este cor pulmonar cabe recalcar que no es una enfermedad primaria del corazón, sino que es una complicación derivada de otros trastornos, por ejemplo, la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces voy a explicar la fisiopatología de cómo se genera el cor pulmonar.
Bien. En este caso, todo va a empezar con una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar es una condición patológica, como te dije, caracterizada por un aumento de la presión en arterias pulmonares. Normalmente, las arterias pulmonares van a presentar una presión de aproximadamente 25 milímetros de mercurio. Entonces, en la hipertensión pulmonar, esta presión puede aumentar significativamente y lleva obviamente que haya una mayor presión a nivel de circulación del pulmón y con ello a una mayor presión también eleva también la resistencia. Entonces, mira acá, estábamos con la aurícula derecha, ventrículo derecho, y mira que el ventrículo derecho va a estar enviando sangre hacia la arteria pulmonar, pero ¿qué pasa? En ese caso va a tener que ejercer mayor fuerza para enviar la sangre hacia la arteria pulmonar, porque como te dije, las presiones de las arterias a nivel del pulmón está elevada a través de las venas, de las arterias, ¿no? Aquí entonces, por ello, va a tener que elevar, en este caso, va a tratar de esforzarse más, tiene que ejercer más esfuerzo para bombear la sangre hacia los pulmones. Y esto y genera pues una hipertrofia del ventrículo derecho y ocasiona insuficiencia cardíaca de tipo derecha. Después, a medida que el ventrículo derecho se va a dilatar, pierde su capacidad de contracción. Entonces, el ventrículo derecho se puede dilatar. Si hipertrofia en este caso se va a dilatar, pierde, se dilata. El ventrículo derecho pierde su capacidad de contracción, por lo cual la sangre no puede ser expulsada eficazmente hacia los pulmones. De ahí veremos que la acumulación de líquido se va a dar a nivel de las partes, por ejemplo, cuando ya este corazón se empiece a dilatar más porque tiene que esforzarse más, va a generar una presión venosa sistémica elevada. Ok, entonces a nivel general genera aquí una presión venosa sistémica elevada, en la cual nosotros veremos que va a haber una acumulación de líquido en partes inferiores del cuerpo, por ejemplo, en piernas, a nivel abdominal, generando una sitis, a nivel hepático con hepatomegalia. Después, esto, como te dije, este fenómeno está contribuyendo al desarrollo de edema y ascitis. Tenemos también otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC o también el enfisema, pueden reducir el oxígeno hacia la sangre y la hipoxemia crónica, la hipoxia crónica conlleva a una vasoconstricción pulmonar. Esta vasoconstricción aún más va a aumentar la resistencia vascular pulmonar y en consecuencia empeora la hipertensión pulmonar. Entonces, la fisiopatología de conjunción del cuerpo pulmonar recuerda que primero ha habido un aumento de la presión de las venas, arterias, de todo lo que es este vaso pulmonar. Los arterias pulmonares tienen una presión de 25 milímetros de mercurio, pero acá en el cuerpo pulmonar pues va a aumentar, en este caso, la presión a niveles mucho más elevados. Entonces, como aumenta la presión, también la resistencia se va a incrementar. Recuerda que resistencia con presión son directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también. En consecuencia, cuando la sangre vaya, por ejemplo, desde el ventrículo derecho lo pasa hacia la arteria pulmonar, al tener una presión tan elevada, va a tener que hacer mayor esfuerzo para vencer la presión de esta arteria, por lo cual el corazón, o mejor dicho, el ventrículo derecho se empieza a dilatar. Aquí hay una hipertrofia, pero lo que sucede es una dilatación más que todo. Bueno, también puede haber una hipertrofia y ambos, porque se está aumentando el esfuerzo del ventrículo derecho para expulsar la sangre y transportarla hacia la arteria pulmonar. Esto va a incrementar la presión a nivel sistémico, a nivel de venas de todo el organismo, y eso nos genera pues edema y ascitis. Podemos ver en las piernas, abdomen, hígado, congestión. Y bueno, entonces además a esto le sumamos que si el paciente presenta una enfermedad pulmonar, por ejemplo el EPOC, un enfisema, va a generar producto de la hipoxia, que es cuando estas enfermedades, pues una hipoxia. ¿Ok? Entonces, hipoxia va a generar una vasoconstricción y esa vasoconstricción va a agravar aún más ya la hipertensión que teníamos.
Bueno, y continuamos con la segunda parte del cuerpo pulmonar. Ahora hablaremos acerca de las causas, ¿sí? Porque hemos visto la fisiopatología, pero te preguntarás, ¿por qué se genera en este caso el cor pulmonar? Bueno, entre las causas más comunes de esta enfermedad está la embolia pulmonar, que hace referencia a la obstrucción de arterias pulmonares debido a un trombo, ¿sí? Debido a este caso a un coágulo sanguíneo. Este coágulo sanguíneo se desprende, viaja a otra parte del cuerpo, como venas profundas, viaja hacia los pulmones, y pues me genera un aumento inmediato de la presión de los vasos, porque está obstruyendo y sobrecarga el ventrículo derecho. Están también neumopatías restrictivas, que hace referencia pues a enfermedades que limitan la capacidad de expansión del pulmón, como son la fibrosis pulmonar o la sarcoidosis. Está también enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC y también el enfisema. En vasculopatía pulmonar son trastornos que van a afectar a vasos sanguíneos pulmonares, por ejemplo, la arteritis pulmonar o la esclerodermia. Ambos pueden generarme un engrosamiento y rigidez de las arterias pulmonares, lo que aumenta la presión de los vasos. Ok, entonces, tiene también por vasculopatías. Como te dije acá, consiste en que se van a inflamar los vasos pulmonares, afecta el flujo sanguíneo, también puede contribuir a hipertensión pulmonar. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Acerca de la cardiopatía valvular, hace referencia a afecciones en las válvulas cardíacas que van a afectar el flujo sanguíneo dentro del corazón. Esas alteraciones o afecciones pueden ser causadas por muchos mecanismos, depende de su naturaleza. Puede ser, por ejemplo, igual pueden llevar a insuficiencia cardíaca o arritmias. Puede ser, por ejemplo, una estenosis, ¿no? Aórtica, una insuficiencia aórtica, una estenosis mitral, una insuficiencia mitral. Y bueno, entre las causas más comunes se encuentra la fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria que se desarrolla después de una infección por una bacteria que es un estreptococos del grupo A, como en la faringitis estreptocócica. Esta afección, como te dije, está mediada por un mecanismo inmunológico. El sistema inmune va a atacar del cuerpo, o sea, el sistema inmune del cuerpo ataca a sus propios tejidos debido a la similitud que tiene la estructura entre un componente bacteriano y también las proteínas cardíacas. Fíjate que mi estreptococos, que está por ejemplo por acá, vamos a notarlo. El estreptococos, que por ejemplo suele ingresar el grupo A en una faringitis estreptocócica, va a ser muy similar su estructura a una proteína cardíaca. Entonces el cuerpo lo va a atacar, lo va a confundir y también por ello es que va a dañar las válvulas y por eso que me genera un daño valvular y con ello también a una cardiopatía, ¿no? Recuerda que si no se hace referencia en la cual se limita el espacio en el cual fluye la sangre, en cambio la insuficiencia es una dificultad para que las válvulas cierren correctamente. La endocarditis de tipo bacteriana va a ser aquella infección grave que va a afectar a válvulas cardíacas. Generalmente, por ejemplo, acá está la endocarditis bacteriana, puede ser causada por bacterias como el Staphylococcus aureus. Está también el Streptococcus aureus. Esta condición pues va a generar que la persona tenga las válvulas cardíacas dañadas, haya, por ejemplo, abscesos, obstrucción valvular y se formen vegetaciones. Y dije vegetaciones hace referencia a la acumulación de bacterias, de fibrina, de células inflamatorias. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? ¿Cómo se va a producir? Primero va a tener que ingresar la bacteria. La bacteria ingresa por su torrente sanguíneo, se adhiere a las válvulas cardíacas dañadas o normales. Por ejemplo, en una endocarditis bacteriana, pues estamos bien diferente, no es una fiebre reumática. Estamos viendo distintas agentes. Recuerda que acá, acá es por una fiebre reumática. Y acá, o sea, por mecanismo inmunológico, fiebre reumática, acá estamos viendo una de tipo bacteriana. Es distinto, no te confundas. Entonces, la bacteria puede ser un cefalococos, cetococos, ingresa generalmente en la predisposición que para que ingrese una válvula cardíaca dañada, o sea, en qué situaciones la válvula está dañada, pues está, por ejemplo, en aquellas personas que tengan válvulas protésicas. Válvulas protésicas, también aquellos que tengan enfermedades cardíacas previas,
o que utilicen drogas intravenosas. Entonces la bacteria entra entonces de válvulas y van a empezar a formar vegetaciones sobre las válvulas, que son masas de bacterias, fibrinas, células inflamatorias, que pueden obstruir el flujo sanguíneo y dañan también las válvulas, como se ve acá, se forman vegetaciones. Se destruye la válvula, provoca insuficiencia de las válvulas y de ahí después estas bacterias y fragmentos de vegetación, porque esto no es vegetación, ¿verdad? Entonces, esta vegetación puede desprenderse. Y cuando se desprende, pues puede viajar por el torrente sanguíneo y le va a causar embolia, porque es un trombo que después se denomina como embolia. Tenemos también a la endocarditiis de tipo no bacteriana, porque es de tipo bacteriana. Hay visto fiebre reumática, en la cual hay infección por Staphylococcus aureus, ¿te acuerdas? ¿No? Que se confunde el cuerpo y ataca a las válvulas pensando que es Staphylococcus porque son estructuras similar. Acabamos de hablar de la bacteriana y seguimos con la no bacteriana. La no bacteriana hace referencia a la formación de coágulos de fibrina y de plaquetas sobre las válvulas sin presencia de una infección de tipo bacteriana. Está asociado con enfermedades coagulantes como el cáncer, la hipercoagulabilidad o enfermedades autoinmunes. En lo que dice de tipo por mecanismo metabólico, pues hace referencia a aquella forma rara de endocarditis, la cual está asociada con alteraciones metabólicas de enfermedades, por ejemplo, como la uremia en pacientes con insuficiencia renal crónica. En ese caso, se van a acumular productos tóxicos como son productos de desecho como la urea y la creatinina, y esto puede ser una inflamación crónica, da también la lesión endotelial por sustancias tóxicas, y bueno, con ello lleva a la destrucción a nivel valvular. La de tipo degenerativa hace referencia a un proceso progresivo de deterioro de válvulas cardíacas debido al envejecimiento y a factores ambientales, por ejemplo, aquellas personas que tienen hipertensión crónica, aterosclerosis, las válvulas se van a volver cada vez más rígidas, se van a calcificar, se van a engrosar y puede resultarme también estenosis valvular. Y bueno, creo que hasta acá continuamos con la segunda parte. De ahí hablaremos como tal acerca de las infecciones, por ejemplo, infecciosas, ¿no? Porfiria reumática, pericarditis, tumores, gripes congénitas, ya casi como tercera parte. Así que hasta acá dejamos este video. Otro solo estaré grabando la tercera parte, ¿sí?